Estamos celebrando el domingo 21 después de Pentecostés y el Evangelio tomado de San Mateo nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó el Señor que fuese vendido él, así como también su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que con su producto se pagare la deuda. Entonces el siervo, rajándose a los pies, rogóle diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó marcharse y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado a sus pies el consiervo, rogábale diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarle hasta que pagara lo que debía. Viendo esto los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron profundamente y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Le llamó entonces el Señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te condoné porque me lo rogaste. ¿No debías pues tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve contigo? Y enojado su señor hizo que lo entregaran a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestro Señor Jesucristo termina el Evangelio de este domingo con una clara sentencia: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan cada uno de corazón a su hermano. No nos es permitido, queridos fieles, tener rencor en el alma. No nos es permitido a los católicos odiar. Para eso no fue hecho el corazón. El corazón nuestro fue hecho para amar, en primer lugar a Dios, con todas las fibras de nuestra alma, y en segundo lugar a nuestro prójimo, y tratarlo como debemos nosotros, como nos gustaría a nosotros ser tratados. Esta preciosa parábola que nuestro Señor Jesucristo da el día de hoy nos habla a nosotros de lo excelente que es la doctrina cristiana por encima de cualquier otra doctrina. Inclusive la doctrina del Nuevo Testamento muy por encima de la doctrina del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, ojo por ojo y diente por diente, aunque eso no lo dijo Dios. Verdaderamente la gente lo profesaba. Cuando vino Jesucristo dijo: ya no surtirá más efecto esa frase. Yo les digo que perdonen a su enemigo, que amen a los que los persiguen y que recen por aquellos que les hacen daño. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así es que no hay cristianismo sin caridad, no hay cristianismo sin perdón, y no puede haber un cristiano, sería tan ilógico un cristiano que guardara o utilizara su corazón para el odio. Y hay gente que vive para odiar, hay gente que vive para odiar, hay gente que verdaderamente es un dolor de cabeza para la familia, para los vecinos, en el trabajo, en la escuela, viven para odiar. Y ese es un grave problema, porque el cristianismo está completamente contrario al camino del odio. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar y a quién debemos nosotros de perdonar? Debemos de perdonar absolutamente a todos. ¿Aún aquel que me hizo daño? Sí. ¿Aún aquel que me lastimó? Sí. ¿Aún aquel que me quitó mis bienes? Sí. ¿Aún aquel que mató a un ser querido? Sí. Inclusive aquel que nos quite nuestra propia vida tiene que ser perdonado por nosotros para poder llamarnos discípulos de aquel que perdonó a sus enemigos, a sus asesinos desde la cruz. Dirán: ¿qué doctrina tan dura es esta, Padre? Sí, sí, porque el perdonar, queridos fieles, no es nada fácil. No es absolutamente nada fácil, sobre todo cuando nuestro corazón todavía está chorreando la sangre de aquella traición, está chorreando la sangre de
de aquella palabra que nos dijo aquella persona. Todavía está llorando nuestra alma por el maltrato que nos hizo aquella persona que debía amarnos y que no nos amó, sino que nos odió. Pero ahí es donde se conoce verdaderamente el cambio que hay entre un cristiano y el que no lo es. Es muy fácil, queridos fieles, asistir a misa los domingos y llamarnos católicos. Es muy fácil, queridos fieles, dar una limosna a un pobrecito. Es muy fácil rezar un rosario cada día. ¿En eso atisbamos nosotros nuestro catolicismo? No, señores. El catolicismo consiste en la transformación verdadera y total de la persona en Cristo. En eso reside el catolicismo, en ser otros Cristos, en emular a nuestro Señor Jesucristo, en tomarlo por ejemplo de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos inclusive. Entonces una persona que utiliza su corazón para odiar, una persona que no sabe perdonar, no puede ser católico. Así de sencillo, no puede ser católico. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo perdonar inclusive a las personas que lo odiaban, de cómo darles tantas oportunidades a los mismísimos fariseos que lo asediaban a cada momento, de hacer milagro de resucitar muertos, aún de los paganos que no creían en Dios o adoraban dioses ajenos. La caridad es universal y tenemos que hacer el bien absolutamente a todas las personas. Y si no podemos solamente hacer el bien, tenemos que perdonar el mal que se nos infiere. En eso atisba el catolicismo. No puede usted perdonar, no puede decirse católico. No puede usted sacar ese rencor del corazón, no puede decirse católico. Inclusive le está prohibido rezar el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, de tal suerte que si yo no perdono, no me perdone, Señor. No puedo rezar el Padre Nuestro si no puedo perdonar de corazón. Lo dice Cristo. Así también hará a vosotros mi Padre Celestial si no perdonareis de corazón a vuestros enemigos. Porque somos muy dados. Somos muy dados. Perdono pero no olvido. ¿Han escuchado eso? No, señores, eso no es perdonar. Imagínense que Dios fuera como nosotros. Todas las veces que nosotros ofendemos a Dios, todas las veces que nosotros ofendemos a Dios, Dios nos perdona. Y en cierta ocasión San Pedro, queriéndose hacer el bueno, le dijo a nuestro Señor: Señor, ¿debo de perdonar a mi enemigo hasta 7 veces? Y le dijo nuestro Señor: no, Señor. No solamente 7 veces, sino 70 veces 7, que significa siempre. Esto me recuerda mucho al emperador Otón, que tenía un hermano, Enrique, de Austria. Enrique envidiaba mucho a su hermano y trataba de, cada vez se sublevaba, agarraba un ejército y guerreaba contra su hermano. Y su hermano lo vencía y lo perdonaba, porque la traición se paga con la horca. Se volvió a levantar una segunda vez contra su hermano para ver si lo destronaba y se quedaba él como emperador. Lo volvió a vencer su hermano y ante ruegos de su madre Matilde lo volvió a perdonar. Se confabuló con algunos burgueses de por ahí, volvió a levantarse en armas, lo volvió a batir el emperador y ya no quería perdonarlo. Por más ruegos que le hizo su madre Matilde: perdona a tu hermano. No, él se va a la horca. Se va a la horca y se va a la horca. El lunes había de matarlo. El domingo, como todos los domingos, el emperador asistió a la Santa Misa y escuchó precisamente estas palabras de nuestro Señor a San Pedro: ¿cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Y en ese momento salió de la misa, agarró a su hermano, lo abrazó y lo perdonó de nuevo. Ante estas muestras de cariño, el hermano ya desistió de hacerle guerra a su santo hermano. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que perdonar, queridos fieles? Tantas cuantas veces Dios nos ha perdonado.
Dios nos perdona a cada rato y a cada rato lo ofendemos y a cada rato nos ponemos en peligro de pecar. Y el problema es que la ofensa se mide por la diferencia entre el ofensor y el ofendido. Dios es infinito y nosotros somos una miseria, y aún así nos atrevemos a ofender a Dios. La ofensa es infinita y Dios nos merece 1000 infiernos. Es insoluble, impagable nuestra deuda con Dios, como la deuda de este señor que le debía tantos denarios a su patrón. Traducido a nosotros son varios millones de pesos. Era impagable por esta persona. Y como se utilizaba en la época, no podía pagar una deuda, tenía que venderse como esclavo él. Pero era tanta la deuda que también abarcaba a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes para que pagara la deuda. Se arrojó a los pies de su señor, le rogó que le diera tiempo para que le saldara la deuda. Y tan bueno es el Señor, que no solamente no le dio tiempo, sino que le perdonó toda la millonada que le debía. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado, merecemos, es insoluble, es impagable por nosotros un pecado. Entonces merecemos el infierno, la cárcel eterna, hasta que terminemos de pagarla. Pero como es una deuda eterna, el infierno también es eterno. Pero nosotros vamos y nos arrojamos a los pies del Señor y le decimos: dame tiempo y haré penitencia, dame tiempo y saldaré mi deuda. No puede saldarla. Entonces Dios, por la sangre de Cristo, nos dice: hijo, perdonados te son tus pecados. Y salimos nosotros libres. Ya no vamos a ir al infierno. Salimos con el alma limpia, con el alma blanca, con el alma dispuesta a recibir todos los méritos para ganarnos el cielo. Pero entonces nos topamos con nuestro prójimo, como sucedió con este siervo, el cual le debía solamente 80 denarios, que vendrían siendo unos 300 pesos. Lo agarró del cuello y lo ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces el consiervo, el hermano de ese, se hincó y le dice: dame tiempo y todo te lo pagaré. Y aquel otro no lo permitió. Acababa de ser perdonado. Le dijo las mismas palabras que su consiervo le estaba diciendo a él. Y el Señor lo perdonó. Le perdonó millones de pesos. Y este no pudo perdonar 300 pesos. Lo arrojó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Viendo los otros consiervos, se entristecieron y le fueron a platicar a su señor, el cual le volvió a dejar la deuda y lo metió a la cárcel hasta que pagara toda la deuda, que iba a ser nunca. Y termina diciendo nuestro Señor: así hará nuestro Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a su hermano. Si la deuda, si el pecado, si la ofensa se mide por la dignidad de las personas, nosotros ofendemos a Dios, es una deuda infinita. Pero si un compañero nuestro, un ser humano, nos ofende a nosotros, ¿es infinita la deuda? No. Aunque tenga alguna dignidad o lo que sea, no hay tanta diferencia entre un ser humano y otro. Entonces, si Dios te perdona pecados infinitos, pecados con una pena infinita, ¿por qué tú te muestras tan delicado? Cuando te dijo aquel otro una injuria, cuando te dijo aquel otro una pena, cuando te maltrató aquel otro, ¿por qué? Si Dios te perdona y sales perdonado, se supone que debes de salir agradecido para con Dios y parecerte a Dios y hacer lo mismo que hace Dios. Si tu compañero, compañera, si tu amigo, tu amiga, si tu prójimo te injuria, te maltrata, te lastima, ¿no podrías tú, por amor de Dios, por parecerte a Dios, por ser agradecido con Dios, perdonar también a tu hermano? ¿De qué te sirve andar cargando con esas cadenas del rencor? ¿De qué te sirve andar cargando con esa cadena de la venganza? No te hace ningún bien. Te lastima, te enferma, te pone triste, vives no en paz. Y cuando uno llega a perdonar, queridos fieles, cuando uno llega a perdonar, se parece a Dios. Si yo doy una limosna, la limosna puede estar manchada de amor propio, ¿no les ha pasado? Doy una limosna
Y me encanta que el pobrecito me diga gracias, o me encanta que los demás me vean cuando doy una limosna. Entonces hay ciertas limosnas que están mezcladas con un poquito de amor propio. No son tan puras, no son tan limpias. Lo mismo pasa con la oración. Me pongo a rezar y me distraigo. Me pongo a rezar para sentirme bien. Me pongo a rezar para sentir bonito que ya cumplí con Dios. ¿Es malo eso? No, no es malo eso. Pero algunas oraciones están mezcladas también, no están tan puras, no están tan limpias, están mezcladas con un poco de amor propio, de vanagloria, de satisfacción propia. Voy a misa los domingos, es mi obligación. Qué bonito es ir a misa los domingos. Me siento católico, soy católico. Voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios. Saliendo de misa ya cumplí con Dios, qué feliz me siento. Me siento, soy feliz. Es decir, todavía se puede mezclar cierta vanagloria en ello. Pero perdonar a mi enemigo, pero perdonar a una persona que me lastimó, pero quitarme ese rencor que traigo, que bien se lo merecía aquella persona que me lastimó, eso no tiene mezcla de ninguna impureza. Eso es ser católico puro. Eso es hacer un acto purísimo ante Dios, eso es hacer un acto divino, es hacer un acto cristalino, es hacer un acto que no tiene mezcla de error, no tiene mezcla de amor propio, no tiene mezcla de nada mío. El perdonar a mi enemigo es un acto tan purísimo que con ello Dios me perdona a mí, que con ello Dios me quita tantas cosas que yo le he hecho a Él. Porque así como yo perdono y Dios me perdona y yo perdono, así también cuando yo perdone, Dios me perdona. Qué manera tan hermosa de alabar a Dios perdonando a mi enemigo. Qué manera de saber si soy verdaderamente católico en las buenas y en las malas cuando perdono a mi enemigo. Porque soy católico porque voy a misa, muy bien. Soy católico cuando rezo, muy bien. Soy católico cuando doy una limosna, muy bien. Pero en ello puede haber cierta mezcla, cierta imperfección de amor propio, de hacerlo por otros modos distintos que no sea alabar a Dios. Pero perdonar a mi enemigo, ¿qué satisfacción me produce? Hablando a lo humano, nada. ¿Qué beneficio me produce? Nada. Hablando a lo humano, pero hablando a lo divino, señores, es oro puro. Es oro puro. Y sucede lo mismo que aquel padre de familia que le entregó a sus hijos su herencia, pero se reservó un diamante así de grande que valía más que las 3 herencias que les había dado a sus hijos, y les dijo a sus hijos: vayan y el que haga la mejor obra del mundo vendrá y se ganará este diamante. Y se fueron los 3. Al cabo de un año regresaron y le dijo: padre, resulta que un rico me prestó su dinero para que se lo cuidara mientras él se iba a tierras lejanas, y cuando regresó yo le entregué hasta el último centavo. Muy bien, hijo. Regresó el otro hijo y le dijo: padre, resulta que la mitad de lo que tú me diste lo repartí entre los pobres. Muy bien, hijo. Se quedó asombrado su padre. Vino el tercer hijo y le dice: padre, yo iba caminando por un puente y de repente vi las aguas alborotarse, venir la creciente de repente, y vi que un enemigo mío estaba al borde, dormido, a punto de caer, y en vez de empujarlo, yo lo que hice fue despertarlo y decirle que se quitara de ese peligro. Se quedó con los ojos brillantes el papá y le dice: a ti te corresponde este diamante, porque tú, mi primer hijo, hiciste algo muy bueno, que es la honestidad. Tú, mi segundo hijo, hiciste algo muy bueno, que es una obra de caridad. Pero tú, querido hijo, te venciste a ti mismo, le dijo al tercero, y perdonaste. No solamente no odiaste a tu enemigo, sino que lo perdonaste y lo ayudaste. Eso es la mejor obra del mundo. Y le dio su diamante. También nosotros estamos esperando algún día el diamante, si verdaderamente utilizamos este corazón para amar
y no para odiar a nuestro enemigo. Entonces, en lo que queda de misa, revisen usted su corazón. Si tiene algo por ahí que está odiando, deséchelo inmediatamente, porque entonces le quitaría su título de católico, le quitaría su título de Dios, de hijo de Dios, y le quitaría su título para poder entrar en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.